Escucha ya mi cuento, Saragüey, Sara, sin Sara mundo acaba, Saragüey, Sara, escucha ya mi ganga, Saragüey, Sara, escucha ya mi endoquín, Saragüey, Sara, escucha mi centella, Saragüey, Sara, sin Sara mundo acaba, Saragüey, Sara, escucha ya mi cuento, Saragüey, Sara, escucha ya lo en tango, Saragüey, Sara, escucha ya mi lemba, Saragüey, Sara, escucha ya mi cuento, Sara Wayne, Sara. Estamos en presencia de las reglas congas, de Palo Monte o Palo Mayón, donde las reglas juegan un papel importante al seguir paso a paso las formas primitivas antes nos dadas a conocer por nadie. El palero manda y arrea un quintán baquine quintempo, manda una brujería en forma de remolino o torbellino, invoca a Lucán Beluca Lucamba, el diablo que está en la tierra. Desde siempre esta religión se ha mantenido en un tabú, manteniendo los trabajos en secreto para así mantener la jerarquía de los tatas al realizar cualquier tipo de trabajo. Hoy le damos a conocer a ustedes para que puedan desenvolverse en esta religión y puedan realizar un trabajo, no específicamente como el que estoy haciendo, pero pueden ustedes tener su idea propia en base a las reglas congas del palo monte o palo mayón, donde el candulero juega un papel importante en las ensaras que han sido un tabú a través de cientos de años. Hoy podemos ver un fundamento de endoqui, una mataria o piedra que tiene aproximadamente quizás 80 y pico de años en poder de diferentes tatas. Esta mataria fue heredada y entregada a mí por mi padrino y hoy en día se encuentra aquí en los Estados Unidos. Fue traída o la traje desde Cuba. Es cierto que al presentar todo tipo de trabajo nos damos cuenta que la realidad es otra cuando desconocemos totalmente los vemos que la brujería que representa el Tatiraca se remonta a cientos de años. Manda, Mulucama, Macurere Malofe, Mojinganga, Mucuá, Dibata, Urian Mundele. La sombra, en la madrugada, Uria, los Chinchiricú, un principal enzo de la Enganga, Inquisi, perro de Enganga, que come a Mundele. Estas formas primitivas que demostramos son bien peligrosas y no recomendamos a ninguna persona que realice buena ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo podrá darse cuenta cómo es que trabaja un ganculero, un mayombero o un quimbicero en las diferentes formas de trabajo existentes, los diferentes monanzos, las diferentes ramas que existen, dan un complemento a toda esta religión, logrando así conocer muchos trabajos que antes no habían sido enseñados por nadie y que Tata Batalla aporta a esta religión para conocimiento de todo. Desde que estamos viendo estos videos de Tatiraca, podemos tener una idea más precisa de lo que es esta religión, ya que se ha mantenido todo el tiempo en un tabú. Hoy tiene la oportunidad de aprender, de realizar los trabajos que van más allá de muchos conocimientos que tienen otros anguleros. A pesar de que existen paleros que gozan de un gran prestigio y monanzos que gozan de un gran prestigio, a ellos nosotros les mandamos salam aleikum de Cumachina, de corazón. A los impostores eso no los vamos ni a mencionar. ¿Para qué mencionar las cosas que son en tufi o las cosas que son de miel? A él
en un mundo desconocido, donde la presencia de los espíritus juega una parte importante, eso es un poco peligroso para aquellas personas que en realidad están en esta religión, pero el padrino, por falta de conocimiento, no le ha querido enseñar los pasos a seguir para él poder trabajar no solo a su familia o a él, sino a las personas que vienen a buscar los trabajos. Los paleros todos tienen que cobrar. Eso es un mito, que si no cobran, que si cobran. Siempre el palero hace, como dicen, las obras de caridad, que son aquellos trabajos que no le cobran a ciertas personas para que el espíritu vaya desenvolviéndose. Pero en esta religión, como trabajamos con espíritus oscuros, son espíritus que conocen que ellos están muertos, pero se comportan como usted y como yo. Esto da la oportunidad de que estos espíritus se pongan bravos con usted, que estos espíritus, cuando usted hace el acto sexual, lo esté mirando, si usted no cubre la enganga o pasa una raya de cascarilla delante de la enganga, y puede estar, como hemos dicho, perjudicando a su esposa, haciéndole el acto sexual y perjudicándola vaginalmente. Estos espíritus pueden ser tan malos que pueden destruir hasta el propio dueño. O sea, si usted tiene una enganga y usted incumple con ellos o le promete cosas que nunca les cumple, esto le va a traer a usted problemas incalculables. Ellos muchas veces no los van a dejar dormir. Muchas veces estos espíritus van a estar de un modo o de otro acoplados a su encombo, y siempre lo van a tratar de materializar, convirtiéndolo, como dicen, en un muerto vivo. Esto significa de que todo lo que usted crea que le sucede es basado en la religión, al cual nosotros lo llamamos obsesamiento, o estar obsesado en la religión. Por eso, cada cierto tiempo, tenemos que salir de la religión, dedicarnos a la vida de los vivos y dejar un poco el arrastre que nos han transmitido los espíritus materializados, espíritus africanos. Muchos ganguleros han tenido graves consecuencias con la maldad que han ejercido muchos paleros que han ido a visitar una muana, una mujer, para hacer un trabajo. Terminan muchos de ellas viviendo con los paleros. Estos se aprovechan de ciertas oportunidades que existen y, en vez de realizar un trabajo como el que ella quiere, a lo mejor para atraer su pareja, lo primero que hace es tratarla de enamorar, y eso en la religión es una falta de respeto grave, al cual los mumanzos congos se desprestigian. El ahijado o la ahijada con el padrino tiene que haber un respeto mutuo. Cuando existe cualquier tipo de cosa de que el padrino está con la ahijada, ya ese munanzo congo ya pierde la validez que puede tener. Las mujeres, la bebida, las drogas, eso destruye a sus brujos o a sus espíritus. Por eso decimos que como usted se comporte, así serán sus espíritus. Si usted es un hablador, si usted es un chismoso, si usted es un bembetero, si usted es un guariguari, sus espíritus son iguales que usted. Usted le transmite el poder del ser vivo a los espíritus, y los espíritus le transmiten el poder de los espíritus a usted. Por eso, como usted sea, así será hasta su propia enganga. Por eso el respeto es fundamental en esta religión, no pasando por alto a ninguna persona que incumpla sobre estas reglas constas. Cuando usted incumple en un munanzo congo de respeto, lo primero que alante de los panguiames, hermanos religiosos, puede ser castigado
con 9 embelazos en la espalda o 21. Si usted no se lo quiere dejar dar, simplemente lo sacan del Munanzo Congo y ahí termina todo. Por eso, siempre tenemos que llevar la conducta que debe llevar un gangulero o un palero para no cometer errores y tener siempre a los espíritus de nuestra parte. Si el palero o el tata ve que usted es un verdadero hombre, le da la oportunidad a usted de que usted aprenda. Casi siempre los que aprenden más en esta religión es la mano derecha del palero, que vienen siendo el mayordomo, aquel que cuida la enganga y que busca las cosas que necesita, que cuando hay una fiesta está cuidando que nadie se acerque a la enganga, porque muchos paleros pueden ir a su Munanzo Congo y robarle piezas de su enganga. Está el Baconfula, aquel que arrea con la pólvora y que tiene altos conocimientos también en la religión. Están los talanqueras, aquel que habla mejor el dialecto y que le permite pasar cuando hay una ceremonia o un rayamiento. Están los mandaderos, aquellos que llevan los mazangos para amarrar la mamba siré. Mazango, el que no conoce mazango, es como especie de un tamal, pero se fabrica con diferentes palos y tierra. Cuando se hace de las 4 esquinas, pues se recoge las 4 tierras de las 4 esquinas de su Munanzo Congo. Estos mazangos también se hacen para que Cabo Ronda no ronde en Munanzo, para que la policía no intervenga, interrumpa la ceremonia que están haciendo los ganguleros. Yo siempre he tratado por todos los medios de enseñar a todas las personas cómo es que se trabaja esta religión. Claro que siempre van a haber intrusos que van a estar interrumpiendo, pero estos van a ser castigados no solo por los espíritus que posee la persona, sino también que van a ser castigados hasta por sus propias engangas que han sido construidas de mentira. No creo realmente que una enganga como las que yo he visto aquí por el internet o por la computadora tengan la fuerza necesaria para poder vencer cualquier guerra, porque desde sus comienzos está construida mal. Yo soy palero, como he dicho, de muchos años atrás, y siempre me he regido por las reglas congas, lo que está escrito, y siempre he tratado de llevar esta línea recta y no tratar de confundir a ninguna persona, ya que esto le puede traer consecuencias graves. Mirar hacia atrás, mirar hacia los lados y hacia el presente nos da el poder necesario para nosotros poder estar en esta religión con la fuerza necesaria y fundamentalmente realizar los trabajos que van a estar acoplados junto con los espíritus. Bueno, espero que hayan recibido con atención todo lo que le he expuesto, dándole y deseándole salud y desenvolvimiento